Hola, bienvenidas a mi canal Roskurumi. Ya estamos en el último video de nuestro muñequito Casimiro, ¿sí? En esta ocasión vamos a armar nuestro muñequito Casimiro. Vamos a poner todas las piezas que son las que pues vamos a utilizar para poderlo terminar y armarlo, que viene siendo el cuerpecito, los tenis, los dos ojitos, los dos bracitos y las dos cejas, ¿sí? También igual vamos a nosotros ocupar lo que viene siendo el alambre que se va a ocupar para hacerle este mechoncito que tiene aquí paradito. Y ahorita también igual les voy a explicar cómo ponerle este pelito. Sí, y vamos a pintar su boquita. Todo lo vamos a terminar el día de hoy. Entonces, antes de comenzar, por favor, no olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, regalarme su like y de compartir. Por favor, ayúdenme a compartir, chicas, para que más personitas vengan a mi canal, para que más personitas sepan los muñequitos que realizamos aquí, que si les agrada, pues lo puedan hacer, lo puedan realizar, ¿sale? Entonces, no olviden también de seguirme en mis redes sociales, se las voy a estar dejando el link aquí en la descripción de mi video, para que vayan y me sigan a Instagram, me sigan a la página de Facebook, que ahí igual hacemos muñequito totalmente en vivo, estamos también igual en retos. También para que vayan y se unan al grupo en Facebook y me sigan igual en TikTok. ¿Sale? Entonces, pues vamos a comenzar, chicas. Ok, chicas, miren, el alambre que yo utilizo es el que se usa para bisutería, para las que ocupamos que para hacer collares, pulseras, todo ese tipo, ¿sí? Es un calibre 24, ¿sí? Calibre 24, 0.51 milímetros, ¿sí? Este es el que yo ocupo mucho para cualquier cosita que estamos haciendo para el amigurumi. Es el que yo uso mucho, chicas. Miren, es ¿sí? Se dobla fácilmente. Es el de bisutería, chicas. Y vamos a cortar uno de la medida de 6 centímetros. Vamos a cortar un pedacito de 6 centímetros, que es el que vamos a ocupar para hacerle el chonguito. Ya saben que si ustedes no quieren usar alambre, pueden usar ya sea tejerlo con el mismo hilo. Pueden tejerlo, chicas, nada más que pues obviamente no se les va a estar cayendo, pero igual pueden colocarle algo para que esté de soporte y no se caiga el chonguito que tiene aquí arriba, ¿sí? Ok, pues vamos a comenzar. También les voy a estar realizando la arañita, porque pues me pidieron a este Casimiro con la arañita. Entonces vamos a estar realizando la arañita. Primero lo vamos a armar y por último vamos a hacer una pequeña arañita para que sea el compañero de Casimiro. Ok, vamos a comenzar. Vamos a agarrar el cuerpecito y vamos a tejerle lo que vienen siendo los bracitos. Para los bracitos les voy a decir en qué vuelta es que van a ponerle los brazos. Vamos a ponerle los bracitos, chicas, entre la vuelta 12 y 13, de arriba hacia abajo. Primero vamos a coser. Ya saben que nosotros primero cerramos lo que viene siendo el bracito para que podamos coser al cuerpo. Entonces vamos a insertar la aguja. Nos vamos a ocupar una aguja lanera y obviamente voy a ocupar yo mi pegamento. Si ustedes quieren coser las piezas, ya saben que pueden coserlas, chicas, ¿sale? Entonces vamos a cerrar nuestro bracito. Aquí donde tiene su dedito, en este lado, entonces significa que este va de el lado, así como estoy yo, va del lado izquierdo, ¿sí? Vamos a buscar dónde iba la línea y vamos a contar la vuelta 12 y 13, ¿sí?
Vamos a contar desde el anillo mágico. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. En esta línea entre la 12 y 13 vamos a colocar los bracitos. Entre la línea 12 y 13 y se los vamos a acomodar más o menos donde queremos que vayan. Tampoco no los queremos muy enfrente, chicas. Miren, aquí así. Sale que después van a ir así dobladitos. Entonces vamos a ponerle. Dejen ver porque está muy apretado este tejido. ¿Sí? Vamos a ponerle ahí mismo y salimos por otro lado. Ya saben que nosotros le ponemos nudito para que no se nos deshagan nuestras piezas o a la hora de lavar o que los bebés lo agarren mucho, pues no se vaya a descoser. Sí, vamos a cortar aquí lo que nos sobró. Y el otro bracito lo van a poner exactamente donde mismo, en la misma hilera. Entre la vuelta 12 y 13 van a poner el otro bracito. Así como le coloqué este, van a ponerle el del otro lado. Listo, chicas. Ya están los dos bracitos puestos iguales. Vamos a estar, ya les había dicho yo que cómo colocar ustedes sus ojitos antes de cerrar esta pieza, ya que yo los ojitos que yo coloco son los que yo hago aquí caseros y no tienen el piquito como los ojitos de seguridad, no lo tienen y por eso es que yo nada más los pego. Entonces, también les iba a comentar algo, si este muñequito lo van a querer para un bebé, no le vayan a poner alambre, ¿sí? No le vayan a poner alambre, si quieren dejarlo así con su puro pelito, pues así lo dejan, pero no coloquen alambre y coloquen muy bien asegurados los ojitos de seguridad, ¿sale? Entonces, entre la vuelta, les dije que para los ojitos iban a hacerlo en la vuelta 8 y 9, ¿sí? Entonces vamos a ponerle los ojitos, los que son de blancos. Ya saben que yo mis piezas las pego, chicas. Las pego con silicón caliente. Y vamos a estarlo poniendo 1, 2, 3. Lo blanco, chicas, como ustedes, yo lo voy a poner diferente a ustedes. Es 1, 2, 3 aquí. Aquí así va uno. Vamos a ponerle silicón caliente. Muchas chicas me preguntaban que si poniéndole silicón no se despegaban las piezas cuando se lavaban. No se despegan. Miren, yo todos mis muñecos que he realizado aquí en mi canal de YouTube, tanto como en la página también, los he estado realizando y yo los pego, hermosas, porque no tengo el tiempo suficiente para no hacer tan largos los videos. Es que yo los pego porque si los cosería, chicas, me tardaría un poquito más. Entonces es que yo decidí pegarlos. Y los he lavado, chicas, los he lavado mis amigurumis, obviamente como se deben de lavar. Los he lavado y hasta ahorita no se han despegado ninguno, chicas. Ninguno se ha despegado. Entonces yo por eso los sigo pegando, porque obviamente que si se me hayan despegado, pues ya no usaría yo el pegamento. ¿Por qué? Porque pues no me gustaría que se despegaran. Miren, así colocamos los dos ojitos. Y vamos a ponerle unas gotitas aquí
para colocarle los ojitos caseros. De esta forma, ¿sí? Y vamos a colocarle la cejita. Igual la cejita la vamos a estar haciendo. Déjenme pegar primero estos hilitos. La cejita igual la vamos a estar haciendo, chicas, perdón, la vamos a estar uniendo que quede de esta forma, así como se engarruña hacia así. Déjenme nada más le quito esta manchita. Así como se engarruña la cejita, chicas. Así como se engarruña hacia abajo de esta forma, así es que lo vamos a poner alrededor de nuestro ojito, ¿sí? Alrededor de nuestro ojito. Entonces para eso vamos a ponerle silicona aquí en la orilla. Y vamos a ponerle alrededor del ojito que quede nuestra cejita. De esta manera. ¿Sí? Y vamos a colocarle la otra igual. Vamos a pegarle los hilitos y vamos a colocársela igual del otro lado. Miren, para los mechoncitos, chicas, yo ocupé hilo cadeneta. Este fue hecho hilo cristal, entonces yo usé hilo cadeneta porque el hilo cadeneta trae de a 3 mechoncitos, ¿sí? Trae 3 hebritas, entonces ese me sirvió para que yo pudiera, pudiera hacerle los mechoncitos y así que quedaran, ya cuando los coloque yo en el personaje, en el muñequito, pues ya quedaría me equivoco, lo deshago y quedan los 3 pelitos, chicas. Entonces vamos a tratar de meter el nudito de esta forma. Disculpen, chicas, ya me ando trabando toda. Lo cortamos pequeñito y lo vamos a desenredar, ¿sí? Abriendo los 3 mechoncitos que tiene este hilo para que sean los pelitos de nuestro Casimiro. ¿Sí? De esta forma, miren. Y así se deshacen los pelitos. Vamos a cortarle un poquito más porque los de aquí de un lado son más pequeñitos. ¿Sí? Y así como le coloqué igual, chicas, van a cortar un pedacito. Van a hacerle el nudito. Vamos a ver de qué aquí. Y vamos a introducir el nudito en uno de los puntos. Un poquito de fuerza porque pues obviamente el nudo va a estar más grande que el punto. Pero eso es lo que queremos para que no se nos deshaga. Cortamos pequeñito y vamos a desenredar. Pueden ustedes utilizar hilo abuelita, del hilaza abuelita si ustedes tienen. O cualquier otro hilo que tenga varias hebras. Ya que lo tengan así, pues ya ustedes nomás lo van desenredando para que se hagan los pelitos, los mechoncitos. Igual vamos a cortar más pequeño. Miren, ¿sí? Así les quedaría. Entonces vamos a ponerle aquí arriba, le vamos a colocar 2 de este lado y 2 de este lado, ¿sí? Para que sean 4 mechones y el que va aquí en medio. Miren, chicas, así les quedaría los mechoncitos. Ya saben que si es para un bebé, pues yo les recomiendo que lo dejen así, o le tejan ustedes un ganchito, para que no vaya a pasar algún accidente. Entonces, si no, pues así lo pueden dejar, miren, así, ¿sale? Ok, para el alambre, para el mechoncito de alambre, igual yo utilicé hilo cadeneta. Y lo fui forrando de esta manera. Van a ustedes a poner su alambre de esta forma, colocándole así y van a empezar aquí, un poquito más arriba, porque vamos a ocupar que introduzca
al cuerpo. Y van a ir enredando junto con la hebra que vamos dejando enfrente para que se vaya escondiendo. Miren. Vamos a ir dando vuelta así. Así es que vamos a ir dando vueltas, chicas, así. Todo alrededor, así damos vueltecita. Lo vamos a ir forrando. De esta forma. Ponemos aquí ya al último un poquito de silicón. Para que pegue nuestro hilo al alambre. Y no se nos vaya a despegar. ¿Sí? Cortamos y así nos quedaría nuestro mechoncito. ¿Sí? Y pondríamos pegamento aquí igual. Y este va a ser en medio del anillo. Ponemos una gotita de pegamento de silicón o de algún otro pegamento que ustedes utilicen. Introducimos nuestro de esta forma, introducimos. Y así quedaría. Ya si ustedes quieren acomodarlo así más para arribita, pues más para arribita. Y así les quedaría su mechoncito. ¿Sí? Ahora vamos a colocarle los piecitos. Para los piecitos vamos a colocarle que quede de aquí para atrás. ¿Sí? De aquí la mitad de nuestro tenisito así. Y este de este otro lado. De esta forma. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle lo que viene siendo esta parte de silicón. Esta otra parte de silicón y vamos a pegar nuestro muñequito de esta forma y el otro del otro lado, así. Vamos a esperarnos un poquito para que seque y quede bien pegadito. Ok, ahora para colocarle la boquita, chicas, tenemos que pintarle. Miren, yo estoy utilizando este pincelín permanente. De este no se despinta. Es un pincelín que es permanente, chicas. Ustedes pueden utilizar cualquier pincelín, pero que sea permanente, para que ustedes al marcar, obviamente tienen que marcarlo con cuidado y exactamente donde quieren que lleve, que tenga marcado algo, porque no se va a despintar ya, chicas. Entonces vamos a pintar de esta forma la boquita. Yo se la estoy marcando así. Yo se la estoy marcando así de esta forma. Y después se la voy a pintar con mi pintura acrílica. Perdón, con mi pintura textil. Vamos a colocarle aquí la lengüita. ¿Sí? Y donde queremos que vaya nuestro diente, chicas, eso sí lo vamos a tejer con tantito hilo cristal color blanco. Antes de usar yo la pintura textil, chicas, yo voy a ponerle primero su dientito, porque recuerden que la pintura textil tenemos que dejarlo ya por último. ¿Por qué? Para evitar que manchemos nuestro amigurumi, porque si lo manchamos, obviamente ya no se le va a quitar. Miren, vamos a formar un cuadrito. Vamos a formar un cuadrito porque va a ser el dientecito. Ay, bueno, aquí ya me fui chueca. Ya me estaba yendo de lado, chicas. Ok, vamos a formar un cuadro. Y ese cuadrito lo vamos a ir forrando con el hilo color blanco. Igual yo también tengo pintura textil blanco, pero quise usar el hilo para poder hacerlo.
Entonces vamos a ir haciendo de esta forma para ir rellenando nuestro cuadrito, ¿sí? Vamos a ir rellenando nuestro cuadrito. Vamos a ir así rellenando nuestro cuadrito, chicas. Lo rellenamos todo, todo, todo hasta que no nos quede ningún espacio en color café, ¿sí? De esta forma, miren, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer nuestro nudito que siempre hacemos para que no se nos deshagan nuestros muñequitos. Y vamos a esconderlo por acá. Listo. Y así quedó el dientito. Entonces, lo que viene siendo esta lengüita va de color rojo y todo lo demás va en color negro. Miren, como ya es lo último que le queda, voy a empezar a pintar toda la boquita con mi pintura textil, teniendo mucho cuidado con el dientecito. Y la parte de la lengua obviamente no la voy a pintar. ¿Sí? Miren. Vamos a ir pintando. Esta pintura, chicas, es para pintar en tela, entonces obviamente que no se va cuando ustedes laven sus amigurumis, no les pasa nada, chicas, no les pasa nada a su amigurumi, no se despinta, no nada. Por eso tengan mucho cuidado al usarla. ¿Por qué? Porque como ya no se despinta esta pintura, chicas, si manchan su amigurumi ya no se le va a quitar, aunque lo laven, chicas, no se le va a quitar. Por eso tengan mucho cuidado de usarla para que no la vayan a manchar, para que no vayan a manchar su amigurumi y ya no vayan a poderle quitar, ¿sí? Esto fue con color negro. Ahora vamos a ponerle en color blanco, perdón, rojo. Y en rojo nada más va a ser la lengüita. Listo. Y así quedó nuestro Casimiro. Ahora les voy a enseñar rápidamente cómo realizar la arañita. Para la arañita vamos a hacer un anillo mágico que va a ser la primera vuelta de 8 puntos bajos. Anillo mágico de 8 puntos bajos. Ahora vamos a hacer en la segunda vuelta, vamos a hacer aumentos. Ya saben que un aumento son 2 puntos en un mismo punto. Entonces vamos a hacer 8 aumentos. Al finalizar la vuelta vamos a tener 16 puntos bajos. Ahora vamos a realizar la vuelta 3, realizando un punto en cada punto de los 16 que tenemos. Va a ser la vuelta 3, 4, 5 y 6. Va a ser hasta la vuelta número 6. De la vuelta 3 a la vuelta 6 van a hacer un punto en cada punto de los 16 que tenemos. Terminamos la vuelta número 6. Ahora en la vuelta número 7 vamos a hacer disminuciones, chicas. Vamos a hacer 8 disminuciones. Ya saben que las disminuciones son tomando los dos bucles. No se aprecia muy bien con el hilo negro, pero son los dos bucles de afuera. Y vamos a hacer puras disminuciones, chicas. 8 disminuciones ya para cerrar lo que viene siendo el cuerpo de la araña. Ok, terminamos aquí la vuelta 7. Vamos a cortar larguito porque vamos a cerrar con la aguja. Y con la aguja vamos a hacer, si son 8 puntos, vamos a hacer
4 disminuciones, ¿sí? Entonces vamos a rellenar el cuerpecito y vamos a cerrar ya con pura disminución el cuerpecito. Miren, aquí yo ya la rellené y vamos a empezar con las disminuciones. Todo alrededor vamos a hacer de puras disminuciones. Puras disminuciones para cerrar. Cerramos fuerte y vamos a... Recuerden hacer nuestro nudito. Enredamos 3 veces nuestra aguja. Hacemos nuestro nudito y ahí mismo vamos a pasar para introducir el nudo. Miren, si lo dejamos así, pues se va a ver un chichoncito aquí del nudo. Vamos a jalarle para que se meta, ¿sale? Y seguimos perdiendo y cortamos. Con el mismo color negro vamos a realizar ahora la cabecita y para la primera vuelta vamos a realizar anillo mágico con 5 puntos bajos, que es la primera vuelta. Anillo mágico, 5 puntos bajos. En la segunda vuelta vamos a hacer 5 aumentos, un aumento en cada punto. Al finalizar la vuelta vamos a tener 10 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer, terminamos la vuelta 2, en la vuelta 3 vamos a hacer un punto en cada punto de los 10 que tenemos. Va a ser la vuelta 3, 4 y 5. Solamente 3 vueltitas de 10 puntos. Cada vuelta va a tener sus 10 puntos de la vuelta número 3 a la vuelta número 5. Llegamos a la vuelta número 5. Vamos a cortar. Ay, perdón, ya ando tumbando la cámara. Una disculpa, chicas, perdón. Vamos a cortar larguito porque vamos a hacer disminuciones, ¿sí? Con la aguja lanera. Con esta sí vamos a hacer disminuciones con la aguja lanera. Vamos a rellenar primero antes de hacer las disminuciones. Miren, ya rellené. Ahora voy a empezar con las disminuciones. Puras disminuciones para cerrar la cabecita. Cerramos fuerte. Y perdemos, ¿sale? Ya saben que hacemos nudito y cortamos hebra. Ahora, aquí donde hicimos las disminuciones, vamos a poner silicón. Y donde hicimos las disminuciones de nuestra cabecita, ahí vamos a poner la cabecita de esta forma. Así lo vamos a hacer. Para los ojitos voy a utilizar pintura textil en color blanco, pero esto se lo vamos a poner ya al último que le hayamos puesto todos los detallitos. Para las patitas, chicas, miren, yo estoy haciendo lo mismo que hice con el pelo de Casimiro. Hice un nudito aquí en el hilo cadeneta. Yo usé hilo cadeneta. Ustedes pueden usar el hilo abuelita o cualquier otro hilo que tenga varias hebras. Entonces yo le introduzco el nudito. ¿Sí? Mido lo largo que le corté yo la distancia de los otros del otro hilo. Y lo que hago es lo deshago para hacerle las patitas. De esta forma. ¿Sí? Y ya están las patitas de nuestra arañita. Miren. ¿Sí? Vamos a ponerle ahora sí con pintura textil blanca. Vamos a ponerle dos lucecitas. Le ponemos 2 lucecitas. Porque si le ponemos negro, chicas, pues obviamente no se le va a notar.
Vamos a ponerle así 2 lucecitas y luego ya después le ponemos unos puntitos ahí negros. ¿Sale? ¿Sé cómo se mira? Ok, chicas, pues bueno, ya terminamos la arañita. Así es como va a ir realizada. Esa la improvisamos ahorita. Rapidito, chicas. No tenía patrón yo de arañita, pero aquí la hicimos rápido. Rápido para que Casimiro no se quede sin su amiga arañita. Y así es como quedaron los 2 Casimiros ya realizados, ¿sí? Junto con su arañita, que aquí también igual está presente. Espero y les haya gustado, maestra Asunción, ojalá y le haya gustado el resultado, lo hayan realizado. Ya saben que si lo realizan, si gustan ustedes mandarme fotitos, pueden hacerlo las chicas que estén en el grupo de WhatsApp. Ahí ya saben que me pueden estar enviando las fotitos de los muñequitos que realizamos aquí en el canal. Mide de lo alto, nada más yo lo medí, chicas, de lo que viene siendo de aquí a los pies, mide 11 centímetros, ¿sí? Nuestro Casimiro mide 11 centímetros, es la medida que tiene Casimiro en esta ocasión que lo realizamos, ¿sí? Igual ahí también les dejo mi número para la que no estén en el grupo de WhatsApp. Aquí está mi número para que puedan mandarme un mensajito y yo con mucho gusto las ingreso al grupo de WhatsApp, donde también igual estamos haciendo retos acompañados con la página. Y vamos a voltear así un poquito más para que vean casi los 2 Casimiros y la arañita. Pues esto sería todo, chicas. Espero les haya gustado, lo hayan realizado. No olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, regalarme su like y de compartir. Por favor, ayúdenme a compartir, chicas, para que este canal crezca y seamos mucho más chicas que realicemos esta linda manualidad que son los amigurumis. No olviden, en el transcurso de los días, fin de semana, ya sea viernes o el sábado, voy a estar subiendo el nuevo muñequito que va a ser de la página, que vamos a estar realizando en la página de Facebook. Bueno, pues hasta luego, chicas, que tengan un fin de semana excelente. Todavía faltan 2 días, mañana mañana viernes y el sábado. Entonces, que tengan un fin de semana excelente y las espero el próximo lunes en mi página de Facebook.